Taller de oratoria. Bienvenidos nuevamente, damas, caballeros, chavos, chavas, todo mundo, a estas sus clases, a este su taller de oratoria, como bien dice el título. Bienvenidos sean nuevamente. Ya vamos por esta última, no es última lección, es último video de la segunda lección que tenemos nosotros de este taller de oratoria, ¿vale? Ya vamos de gane, como dicen por ahí. Todavía falta una lección con algunas otras cuestiones más puntuales que vamos a revisar con respecto a la estructuración de los discursos, de toda la parte metodológica, ya no tanto técnica, sino metodológica de vertebrar un discurso apropiado, adecuado, poderoso y demás, útil para pues un orador en forma, un orador ya preparado, ya entrenado, ya con las herramientas, con las herramientas técnicas necesarias para desenvolverse en el asunto de cómo discursar, de cómo dialogar, de cómo hablar correctamente ante público o ante otra persona. ¿De acuerdo? Así es que continuemos, por favor, con lo que sigue, pero recordando siempre, primeramente, nuestro objetivo, que es conocer y desarrollar las herramientas apropiadas para expresar correctamente en diferentes escenarios de la vida, ¿sale? Y bueno, nuestra conclusión de saber cuáles son los medios por los que resulta más fácil expresar lo que se desea y adquirir con ello la posibilidad de influenciar a otros, ¿sale? Estas clases, este tema es la oratoria, esto es lo que engloba la oratoria. Entre muchas otras cosas, recuerden, no es solamente esto que se dice, es como el enfoque principal, el enfoque más común, pero como les he venido diciendo, como les he venido dando pauta, no es lo único que envuelve la oratoria, ¿sale? Es el bien pensar y el bien hablar para pues terminar obrando bien. Dentro de ahí unas máximas que por ahí existen con respecto a la oratoria, que deberían seguirse, ¿verdad? Pero pues no siempre se hace. Tratemos de apegarnos a ello, ¿no? Este tema de oratoria pues impartido por mí, su profesor Osvaldo Rodríguez, ya me conocen. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿les parece bien? Bien, entonces nos quedamos con el tema de resonadores, chavos. Yo recuerdo que les di una introducción ligerita, pero pues bonita, ¿verdad? De lo que eran los resonadores. Y bueno, continuando un poco con ese tema, vamos a tratar de ver los tres resonadores de forma pues ordenada y amplia para poder reconocer y entenderlo, el funcionamiento de los resonadores, y obviamente pues les daré también lo que serían ejercicios para practicar con sus resonadores, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, empezamos por el de la caja torácica, ¿de acuerdo? Aquí los tenemos en orden descendente, porque es el primero, es un orden descendente a nivel anatómico, pero es un orden al revés. Es un orden ascendente a nivel anatómico, pero es un orden descendente a nivel funcional. ¿Por qué? Porque por orden funcionan primeramente la caja torácica, luego la garganta y luego el cráneo, ¿sí? Por orden y función funcionan así. Pero por cuestión de anatomía, pues evidentemente el cráneo va hasta arriba, luego lo sigue la garganta y finalmente la caja torácica. Pero bueno, bien. Vamos a revisar este esquema, ¿de acuerdo? Aquí nos dice primero, el control general viene del cerebro, ¿sale? Esto es muy cierto, pero por favor no nos perdamos, no nos confundamos de muchas cuestiones que pudieran darse por hechas, ¿vale? Les decía entonces, control general, el control ocurre desde aquí del cerebro, pero no confundamos, ¿sale? El cerebro tiene muchos elementos de gestión del cuerpo que son inconscientes, ¿sale? Esta parte de aquí atrás, el cerebelo y el tallo cerebral, se ocupan mayoritariamente de todos esos elementos reflejos, ¿sale? De todos esos elementos que nos van a permitir sustentar nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta.
¿A qué nos referimos? Pues a la respiración, nos referimos al latido del corazón, nos referimos al reflejo pupilar, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que nos van a ayudar a estar en el mundo de forma medianamente armónica, los controla el cerebro y el cerebelo. Perdón, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro controla mayoritariamente las partes conscientes y emocionales, que pues pasan a la conciencia porque son evidentes, obvio. Y curioso, gracias a su influencia podemos influenciar, sí, aunque suene a pleonasmo, gracias a su utilidad podemos influenciar el resto del cuerpo, aún dentro de algunas partes del proceso fisiológico de vida común. ¿A qué me refiero con esto? Podemos alterar, por ejemplo, nuestro ritmo cardíaco, no de forma directa, pero sí. ¿Cómo? Mediante la respiración. Si ustedes, ante un evento que los altera, que los asusta, por ejemplo, o les da mucha ira, comienzan a hacer respiraciones profundas, que se le llaman respiraciones diafragmáticas. Si lo hacen, comienzan a bajar los latidos del corazón y comienzan a calmarse, a serenarse. ¿Sale? Que justamente la respiración es el principio de todo, ya se los venía diciendo en el video anterior. Y entonces la idea es que se den cuenta de cómo de importante es la respiración, que la podemos influenciar con nuestra mente, ¿sale? Entonces, de nuestra mente bajamos bien bellamente hasta el punto de soporte. Aquí tenemos el diafragma, ya les había yo explicado que ese es el diafragma, ¿de acuerdo? Ese va a funcionar para hacer los movimientos de inhalar y exhalar de los pulmones, ¿de acuerdo? Cuando los pulmones se desinflen, porque exhalamos, el soporte del diafragma va a subir, ¿sí? Va a ser una cuestión cóncava que va a subir, ¿de acuerdo? Que se va a hacer como una curvita que va a irse hacia arriba, ¿de acuerdo? Cuando inhalamos se inflan los pulmones y esta curvita va a ir hacia abajo, va a ser convexa, ¿sale? Esos van a ser los dos movimientos que va a estar manejando su diafragma, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos eso entendido aquí, el diafragma no lo podemos controlar directamente porque a final de cuentas no le tenemos tanta conciencia, no sabemos dónde anda ni qué onda con él en sí mismo, ¿de acuerdo? Pero los músculos que lo rodean, que son los músculos abdominales y costales, costales, esos músculos sí los podemos controlar, ¿sale? Les pido por favor que hagan este experimento. Estírense un poquito en su silla, donde me estén viendo, o si están de pie, estírense un poquito y pongan duro el estómago, ¿sale? Pongan duro el estómago y sientan cómo pues se marcan sus abdominales, los que no tienen mucha pancita. Los que tienen pues pancita, pues no creo que sientan cómo se ponen marcados sus abdominales, pero sientan cómo se pone rígido su estómago, ¿de acuerdo? Y ahora, tratando de mantener esa tensión, empujen el aire hacia afuera, que es lo que estoy haciendo yo ahorita. Ahorita tengo el estómago relajado. Ahorita está duro, sí, hay una ligera variación en la concentración del aire. Y ahorita estoy empujando hacia adentro, estoy metiendo la panza, lo cual me está dando un poquito más de potencia. Evidentemente no lo puedo hacer todo el tiempo porque si no tengo que respirar. Y entonces si no respiro correctamente me voy a quedar sin aire, ¿de acuerdo? Entonces hay que saber variar estar duro del estómago, del abdomen, e impulsar el aire hacia adentro, empujando con el abdomen y lograr relajar hacia afuera sin soltar completamente la tensión. Decía por ahí un maestro de canto que tenía alguna vez: los buenos cantantes siempre van a estar parados, de pie pues, y siempre van a tener una postura rígida, no se van a estar moviendo como gusanos con sal. ¿Por qué? Porque justamente se genera algo que se llama columna de aire. ¿Qué es la columna de aire? Muy sencillo. De aquí, de la parte del diafragma, es donde empujamos, pero de aquí de los pulmones es donde almacenamos el aire. De aquí de los pulmones, aquí está la entrada, ¿sale? Si ven el cursor, aquí está la entrada de aire. Y entonces, desde aquí sube por el cuello, la garganta, la tráquea, la faringe, la laringe, y genera una cantidad importante de aire, un flujo de aire que es la columna de aire.
Si nosotros alteramos nuestra columna de aire, vamos a encontrarnos con que hay variaciones de sonido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los que estén sentados escuchándome, les pido por favor que se colóquense en su silla bien pegados, bien puestos hasta atrás del respaldo, que toque su espalda el respaldo, que toque completamente sus glúteos, su trasero, el asiento, ¿sale? Y coloquen sus pies completamente puestos en el piso, ¿vale? Ahora les pido que hagan este sonido. ¿Sale? Ese sonido, si ustedes lo hacen y empiezan a mover nada más su cabeza, se van a dar cuenta de variaciones de sonido. Voy a hacerles el ejemplo a ver si lo pueden notar. Voy a empezar al frente, voy a moverme de izquierda, luego al frente otra vez, y luego a la derecha, y luego al frente otra vez. Vamos a ver si notan la diferencia de sonido. No voy a, voy a mover el micrófono para que puedan seguirlo, ¿sí? Porque no quiero una distorsión de sonido por microfoneo. Quiero una distorsión de sonido por emisión, ¿sale? Para que la chequen. Va. ¿Sale? ¿Lo checaron? Se ve, se escuchó esta parte de la variación de sonido. ¿Sí fueron capaces de detectarla? Curiosamente, conforme se va moviendo, como se van ajustando los músculos y pues la salida de aire, había momentos en los que de repente vibraba, había momentos en los que se entrecortaba, había momentos en los que se oía un poquito más agudo, había momentos en que la saturación del sonido era mayor o menor por cómo circulaba el aire, ¿sale? Evidentemente los cambios de tono son mínimos, pero por ejemplo la saturación del aire sí es importante. Si yo les hablo aquí, estoy saturando más aire porque estoy completamente recto. Estoy hablando hacia el frente, no tengo ninguna clase de impedimento o torsión. Si yo les hablo más para acá, tengo una torsión de mi voz. Y entonces se escucha ligeramente más agudo y menos saturado el aire. ¿Sale? Estos movimientos que vamos realizando en nuestro cuerpo afectan el cómo emitimos nuestra voz. Entonces la idea es poder tener conciencia de esos movimientos y mantenerlos controlados con el cerebro, que es el control general. Volvemos al uso del diafragma. El diafragma sirve para esto. Si ustedes mantienen duro su estómago, como decía este maestro que los cantantes permanecen erguidos y constantemente duros del estómago. ¿Por qué? Porque justamente les ayuda a controlar mejor su aire, dosificarlo mejor. Yo ahorita que les estoy hablando estoy con el estómago endurecido, precisamente por eso, porque ya me acostumbré de forma prácticamente inconsciente a estar hablando con el estómago duro cuando estoy dando una clase, cuando estoy dando una ponencia, un taller, por el hecho simple y llano de que me es más funcional para que la gente me escuche, ¿de acuerdo? En general en las pláticas comunes con mis amigos o con otras personas que no les estoy impartiendo nada, pues sí, hablo con el estómago relajado, ¿de acuerdo? Aquí, fíjense, ya relajé el estómago lo más que pude y hay una ligera variación en la saturación del sonido. ¿Sale? Bueno, el caso es entonces que para eso sirve el diafragma, para poder dosificar correctamente, ¿sale? Curiosamente también, volviendo a los cantantes, si se fijan, ellos constantemente tienen sus brazos pegados. Por ejemplo, vean un cantante de ópera. Muchos de ellos tienen como truquito tener los brazos pegados al cuerpo para simple y llanamente poder, digamos que apachurrar sus pulmones y sacar más aire. También es un truquito que hacían antes. No es como lo más correcto a nivel de la técnica vocal, porque, vuelvo, afecta la postura y entonces afecta la columna de aire, pero pues sí. Sí acontecía, ¿no? Vuelvo. De la columna de aire entonces depende de el soporte que sería el diafragma. Y entonces comenzamos ahora sí con el aparato en sí, el aparato fonador que le llamamos. El aparato fonador empieza aquí, ¿no? En esta parte de nuestras vísceras, que nuestras vísceras se tienen que mover un poquito para un lado, para poderle dar espacio al aire, ¿sale?
les pido por favor que hagan una respiración profunda para que noten cómo se mueven sus vísceras. Sobre todo los que están sentados, pongan su mano con el dedo medio tapando el ombligo, ¿sale? A la altura del ombligo, tapando el ombligo del dedo medio, con justamente la falange central encima del ombligo. La falange central sería la que les permite hacer un puño, básicamente, ¿sale? Cuando tienen la mano en forma de puño, sería esta primera falange, no la de los nudillos, sino la siguiente. Esa pónganla justamente encima del ombligo. Y les pido por favor que hagan una respiración bien profunda, visualizando que se llevan el aire hasta el estómago. Y noten cómo se apartan sus vísceras. Sí, se dan cuenta cómo las vísceras empiezan a movilizarse para afuera, válgame la expresión. Es porque los pulmones se están llenando y están ocupando más espacio. ¿Sí? Por eso no somos rígidos, tenemos partes de nuestro cuerpo muy flexibles, ¿sí? Para eso las costillas también están ahí, y las costillas no están rígidas, las costillas están, pues sí, son hueso, pero tienen una parte al frente que es el esternón, que es de cartílago, y tienen también entradas a la columna que también son de cartílago, ¿sale? ¿Para qué? Para que el cartílago le dé juego, ¿sí? Pueda moverse, pueda abrirse y cerrarse de acuerdo a cómo vamos respirando, ¿sí? Y para que también funcionen de amortiguadores por si tenemos lesiones, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo que lo tengan bien presente. Bien. Decía entonces los pulmones. A los pulmones no los voy a aburrir con detalles de cuánto le entra de aire y bla bla bla, que son como litro y tantos de aire común, pero hay algunos pulmones que llegan a tener hasta 3 litros de aire. Y todo ese aire, independientemente sean 100 litros o 2 litros, tienen que lograr dosificarlos para que puedan hablar todo el tiempo que sea necesario, sin lastimarse, sin cansarse, sin resecar su garganta, sin quedarse sin aire, ¿sale? La única manera de lograrlo es encontrar este uso del diafragma, que ahorita les paso el dato. Primero les voy a explicar cómo funciona todo, ¿sale? Una vez que se inflan los pulmones, aquí arribita, por favor tratemos de inflar los pulmones completos, porque la mayoría respiramos aquí arriba. Se llama respiración alveolar. Es súper antinatural, ¿eh? Esa respiración es una respiración sofocada, ¿sale? Es una respiración que no tiene suficiente aire. ¿Por qué? Porque los pulmones básicamente son un amasijo de células alveolares, ¿sale? ¿Qué hacen esas células? Hacen lo que se llama intercambio de gases. ¿Qué es eso? El intercambio de gases es básicamente integrar oxígeno a la sangre, básicamente. Entonces, estos pulmones con estas células alveolares van a recibir lo que estén haciendo de bocanadas de aire y van a integrar el oxígeno después de un cierto proceso de intercambio químico a su sangre, a su torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, decía, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, sí. Entonces, los pulmones ingresan oxígeno. Ese oxígeno, ese aire, por el puro hecho del gas que está ahí acumulado, ya produce sonido, ¿de acuerdo? Nosotros cuando exhalamos ya no llevamos oxígeno, llevamos dióxido de carbono y otros subproductos por ahí que nos van a que nos van a distinguir o que nos van a dar particularidad de lo que estamos expeliendo dentro de nuestro aliento, válgame la expresión, sale que viene de los pulmones. Pero tenemos que llenarlo de oxígeno, ¿por qué? Porque si no, no podemos hacer el intercambio, ¿sale? Si no respiramos adecuadamente, no podemos hacer el intercambio y necesitamos hacerlo porque constantemente vamos a necesitar muchos elementos que van a exigirnos reponer ese aire. Como les decía, la oratoria bien hecha involucra mucho de emocionarse, mucho de hacer un control importante del cuerpo. Y por ejemplo, si bien el azúcar es el combustible del cerebro, la glucosa no puede descomponerse si no tenemos oxígeno,
Entonces no serviría de nada tener 5000 puntos de glucosa. No me acuerdo cuál es la escala de la glucosa, la verdad. Pero no serviría de nada si no tenemos oxígeno con cuál descomponerlo y nutrir al cerebro. ¿Sale? Todos los músculos les pasa algo parecido. Todos los tejidos del cuerpo también les pasa algo parecido. Necesitamos oxígeno. Si nos emocionamos, necesitamos oxígeno. Si nos enojamos, necesitamos oxígeno. Si estamos moviendo los brazos como los globitos esos de los lugares donde venden carros, necesitamos oxígeno. ¿Sale? Incluso cuando hacen ejercicio necesitan oxígeno. Y un orador bien estructurado tiene una capacidad de resistencia cardiovascular muy grande porque necesita oxígeno. No creo poder dar más énfasis en ese punto, pero bueno. Ahora bien, decía entonces, se llenan los pulmones de aire y ese aire nos va a permitir darle sonido. Háganse de cuenta que nuestro aparato fonador es muy parecido a curiosamente a una guitarra. ¿Sí? ¿Y por qué digo una guitarra? Porque tenemos nuestras cuerdas vocales. Y por favor son vocales, no bucales. ¿Sí? Porque bucales de boca. Por favor, no inventen. Ni las cuerdas bucales, digo vocales, no están en la boca. ¿Sale? Y entonces, las cuerdas pues son, pues digamos que fibras musculares técnicamente que vibran. Se estiran y se aflojan. Para hacer una producción tonal, ¿de acuerdo? Pero tienen aire, ¿sale? Y entonces, curiosamente, ese aire nos va a permitir que resuene. Háganse de cuenta como un instrumento de viento en esa parte. Pero también tenemos la boca, que funciona hasta cierto punto como efectivamente como la guitarra, ¿no? Como la caja de la guitarra, que le da como potencia y resonancia a la voz en algunos momentos. ¿Sale? Entonces, es un instrumento mixto muy extraño, nuestra voz, pero pues que a final de cuentas requiere un dominio importante. Ahora bien, decía entonces la respiración y la energía, ¿de acuerdo? Es eso que les decía, respirar correctamente nos va a permitir mantener nuestra energía a tope para poder dosificarla, como ahorita, por ejemplo. Si se dan cuenta, yo estoy hablando bastante y ya podría estar jadeando y no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy respirando, ¿de acuerdo? No me he cansado, que llevamos como media hora de sesión, y no me he cansado porque a final de cuentas estoy respirando correctamente. De repente podrán oír por ahí que jalo aire con la boca, que no es como lo más correcto, pero también requiere cierto entrenamiento, por lo que les decía en la sesión anterior, de cómo debe ingresar el aire, ¿de acuerdo? Por la nariz, que tiene que calentarse y bla bla bla. Pero con entrenamiento se puede hacer eso. De hecho, casi todos los cantantes de pop, si ustedes ponen mucha atención, los van a escuchar jalando aire así, ¿sí? En vez de jalarlo por la nariz, casi cada que terminan los fraseos, ¿sí? Están hablando y entonces agarran y hacen algo así. Entonces se vuelve complicado, ¿sí? Pero con entrenamiento suficiente se puede bordear esa parte. Ahora bien, decía, esto va a dar intensidad, como les decía en la sesión anterior, en el video anterior. Evidentemente sí, va a dar mucha intensidad porque entre más aire tenemos, más aire podemos perturbar. ¿Sale? Por ejemplo, me voy a alejar el micrófono y voy a continuar hablando de esta manera, que no es propiamente estar gritando, pero estoy teniendo más aire en mis pulmones para poder llegar a hacer una emisión vocal mucho más fuerte de lo que requiero si tengo el micrófono aquí, ¿de acuerdo? Ahorita ya lo moví, ya lo puse al frente, ahí está, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo primerito que nos da, esta es la base. Háganse de cuenta que esto es como las gaitas. De hecho, si ustedes han visto una gaita alguna vez, sí suenan, pero curiosamente los gaiteros, para preparar la gaita, primero le soplan antes de empezar a tocar. No puedes llegar y tocar luego. Tienes que soplarle un poquito a la bolsa que tiene para poder inflarla. Y esa bolsa de aire que está ahí te va a dar como esos multitonalidad que tiene de los diferentes tubos que la constituyen, ¿de acuerdo? Algo así pasa con nuestro sistema vocal, nuestro aparato fonador, pues tenemos que llenarlo de aire y entonces podemos producir efectos vocales o efectos tonales.
¿Cómo lo hacemos? Pues con la siguiente parte, que son las cuerdas vocales. Ahí, si se fijan en el esquema, nos va a estar diciendo que tienen vibración, frecuencia y timbre. Sale. La vibración va a ser siempre que produzcamos sonido, ¿de acuerdo? Cualquier sonido de palabras, de gruñidos, de lo que sea, nos va a dar vibración. ¿Sale? Incluso hay momentos en los que sencillamente por respirar, inhalar y exhalar, vibra, pero no produce un sonido tan audible, ¿de acuerdo? La frecuencia es justamente la saturación de aire que nosotros damos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama este efecto? No es efecto Laplace, es efecto Doppler. El efecto Doppler, este efecto de saturación de frecuencia, que nos dice que un objeto a nivel de la física, un objeto que está en una posición, que se está moviendo con respecto a un observador, va a aparecer diferente o se va a modificar de acuerdo a la perspectiva y distancia del espectador. ¿Sale? Háganse de cuenta como las motos. Las motos suenan ligeramente diferentes que cuando vienen que cuando van. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el motor produce una frecuencia de sonido. ¿De acuerdo? Esa frecuencia de sonido son ondas. Eso es una frecuencia, son ondas de vibración. ¿Sale? Cuando viene, las ondas chocan contra nosotros, pero se empiezan a saturar nuestro cuerpo. O sea, háganse de cuenta que pudiera ser una onda que originalmente hace esto. ¿Sale? Esa sería una onda común de sonido de tal vez un motor de motocicleta. Cuando viene hacia nosotros, cuando se acerca a nosotros la motocicleta, las ondas se agolpan mucho porque parecieran que son producidas más rápidamente, aunque no es cierto. Se siguen produciendo en el mismo nivel, pero la distancia sobre nosotros es menor y entonces suena así. ¿Sale? Y cuando se aleja, uno pudiera pensar, pues debería sonar igual y ir bajando. Teóricamente sí, ¿de acuerdo? Pero hay también una diferencia con respecto al movimiento, porque también el desplazamiento de la propia moto genera una vibración, una marca diferente de vibración. ¿De acuerdo? Que también se va alejando de la moto y de nosotros. Entonces por eso hay variación de tono también. Por ahí. Si no me lo entienden, imagínense una Harley. Sí, que es una motocicleta pesada con un motor pesado. Un motor muy, muy ruidoso. Bello, pero ruidoso. Cuando viene, hasta se puede sentir en las tripas, ¿no? Que vibra. Sí. Y llega un punto en el que a algunos les lastima los oídos el sonido del motor. Cuando se van ya no lastima el sonido. Por lo mismo, porque la saturación ya no es tanta. La frecuencia ya no es tanta. Ya no es tan intensa la frecuencia. ¿Sale? Ese es por un lado. Y finalmente el timbre. El timbre es nuestra forma de producir sonido específica con nuestras frecuencias específicas. Los timbres de voz básicamente se distinguen de diferentes tonos, ¿sale? ¿Cuáles tonos son? Pues básicamente los tonos del canto, ¿de acuerdo? O lo que describen los tipos de voz, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los tipos de voz? Según yo, hay 6 tipos básicos de voz, si no mal recuerdo. A ver, vamos a hacer el recuento, el recuento de cuáles son los tipos de voz, porque curiosamente también hay 2 timbres específicos, que es un timbre más grave, que es mayormente común para los hombres, y hay un timbre más agudo, que es común para las mujeres, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sus aparatos fonadores son diferentes, o los aparatos fonadores de hombres y mujeres son diferentes. Nosotros los hombres tenemos algo aquí en la garganta que le llamamos manzana de Adán, que es una alteración o deformidad de la garganta, que la hace más gruesa, ¿sale? Hace más gruesa nuestra garganta, y entonces podemos utilizar tonos desde este nivel de gravedad, ¿sale? Por ejemplo, una muy común es esa risa maligna, ¿no? Que tienen los villanos de... Sí. Eso es un tono bajo, es un tono grave.
Pregúntenle a una mujer si puede alcanzarlo, la mayoría no puede, ¿sale? ¿Por qué? Porque es muy bajo. Las mujeres tienen una garganta, una laringe, una tráquea más delgados, ¿sale? Es decir, su aire sale menos aire, pero sale más concentrado, lo cual genera una frecuencia más alta, un tono más agudo, ¿de acuerdo? Y entonces, por ello tenemos muchas cuestiones que van a hacernos Ay, perdón. Ay, perdón. Curioso también ahorita que lo recuerdo. Los estornudos técnicamente también tienen esa parte por el hecho de que producen vibraciones. Por eso también hay como sonidos. Y curiosamente, es una alteración del aire, una alteración que requiere el uso del diafragma por una irritación en la nariz, ¿de acuerdo? Es decir, pasa algo aquí arriba que afecta aquí abajo. ¿Por qué? Porque cuando detectamos algo aquí, y piénsenlo ustedes, detectan algo aquí en su garganta, en su nariz, lo sienten, empieza a molestar y empiezan a ser conscientes. Segundos después de que detectaron esto dicen, voy a estornudar. Y en ese voy a estornudar siempre se siente un tirón aquí abajo en el estómago. Ese es el diafragma, ¿sale? Ese es el diafragma funcionando al momento de estornudar para sacar eso que nos está molestando. Y es algo que nuestro cuerpo hace solito. Nosotros tenemos que aprender a controlarlo también, ¿va? Ahora bien, decía, volviendo a la parte de las cuerdas vocales. Hay 6 tonos clásicos en el canto, que son el bajo, que es la voz más grave. El barítono, que es una voz parecida a la mía, ¿sale? Que es una voz que no es muy grave, no es súper grave, pero tampoco es muy aguda, ¿sale? El tenor, que es el punto más alto para los hombres, es la voz más... pues sí, más aguda de los hombres. Evidentemente no llegando a una parte que se oiga femenina. Es algo parecido a la voz de Mickey, si quieren. ¿Sí? ¿Sí? Así. Hola, mosqueteros. Algo así, parecido. Pero no es tan tan agudo como una voz femenina. En las voces femeninas tenemos el contralto, que es pues la más baja de las femeninas. Un contralto. Pues básicamente como la voz de Natalia Lafourcade, creo, como la de Jimena Sariñana. Creo que sería un contralto. No, Sariñana no. Pero como Natalia Lafourcade sí es un contralto por ahí, creo. Está el mezzo soprano, que es una voz media de mujer, ¿sale? Eso es una voz media de mujer que no es ni muy aguda ni muy grave, es el equivalente al barítono. Y el soprano, que es pues la más alta de las femeninas, que tienen unos agudos increíbles, ¿vale? Por eso son tan valorados los sopranos y los tenores en la música, en la ópera, por ejemplo. Sí, están por ejemplo los 3 tenores, el gran concierto que tuvieron antes de que falleciera Pavarotti, si no mal recuerdo. Y así, entonces todos esos 6 elementos o distinciones, pues, más que elementos, distinciones de la voz, son básicamente los descriptores de vibración, frecuencia y timbre básicos que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Me disculpo con ustedes si les parece que estoy abordando mucho cuestiones de canto, pero es que es importante, porque si no, cheque, no es lo mismo dar un discurso y decirle a alguien, no sé, por ejemplo, no sé, como dan los discursos los oradores motivacionales, ¿no? De que dicen, y tienes que entender que tú tienes el poder y en ti está el motivo para cambiar, la decisión. ¿Sale? Es una cuestión ahí como curiosita, pero que a final de cuentas es importante tener presente. ¿Por qué? Porque imagínense que le dicen lo mismo, pero con esta voz. Tú tienes el poder y tú tienes la capacidad de cambiar. Eres valioso, eres importante. Suena como molesto, ¿no? Como que no es agradable del todo a la voz de una persona así, en ese contexto. Tendría que aprender a manejar su volumen para poder hablar así y decirte que tú tienes el control. En ti está el poder, la decisión. ¿Sale? Hay un cambio ahí, hay una modificación que nos va a permitir adaptar nuestra voz, por rara que ésta sea. Incluso si la tenemos aquí arriba, evidentemente una persona que va a usar esta voz no va a poder
decir muchas cosas de forma seria, ¿de acuerdo? Porque suena más caricaturizada, ¿va? Pero todos esos elementos los tenemos que ir checando, porque hay gente así. Hay gente que tiene voces extrañas, voces poco comunes. Y tienen que aprender a manejarlas de tal manera que encuentren su voz, que es lo que ya les venía yo diciendo de tiempo atrás, ¿va? Ahora bien, eso es lo que van a hacer nuestras cuerdas vocales. ¿Qué pasó? Conforme yo fui modificando mis cuerdas vocales y fue apareciendo una vibración, una frecuencia y un timbre diferentes, ¿sale? Tuve que abrir mi garganta para hacer tonos graves. Mi garganta está lo más abierta posible. Traten de hacer la voz así, gruesa, 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 como quien dice, y por eso es. Porque la laringe, la garganta, la tráquea, se expanden y hacen que haya poco contacto entre las cuerdas vocales, lo cual genera una vibración mucho más lenta en ellas, generando este tono grave, ¿de acuerdo? Por eso, si se fijan, algunas personas que hacen tonos muy graves, de repente como que pierden la voz y se quedan así como de como que se oyen fuguitas de aire. Esto es porque, como está muy separada la voz, la garganta, perdón, pues el aire se fuga. Y entonces por eso es que ocurren esas fuguitas de aire, esos ¿sale? Que le llamamos hiss. En canto se le llama hiss, ¿de acuerdo? Es una de las razones por las cuales se produce el hiss. Y algo parecido pasa con el agudo. El agudo hace que las cuerdas vocales se tensen, ¿sale? En el grave están relajadas, bueno, relativamente relajadas, pero se tensan los músculos de alrededor. Y en el agudo también se tensan los músculos de alrededor, pero también se tensan las cuerdas vocales. Y se acercan un poquito más, ¿sale? Entre más agudo, más se acercan, ¿sí? Por ejemplo, Michael Jackson que le hacía ese sonidito es muy agudo y sin embargo no pega tanto las cuerdas vocales, curiosamente. Hay personas que, por ejemplo, el agudo riff vocal de este chavo Aerosmith, este señor, pues, Aerosmith, es un riff vocal legendario, es una vocalización muy difícil de hacer. Este de Dream On, ¿sí? Es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque requiere mucho trabajo vocal. Requiere una tensión de sus cuerdas impresionante. Pone demasiado estrés en esas cuerdas. Y curioso, no es como que él tenga la voz más melodiosa del mundo. De hecho, del mundo. De hecho, a mí personalmente me parece una voz un tanto poco agraciada. Pero ese riff es bellísimo, ¿sale? Ese agudo que da sostenido y vibrante es muy bonito. Muy, muy bonito. Porque también, curiosamente, esa variación de sonido de ¿sí? Esa variación de sonido requiere colocar esa tensión en diferentes lugares para generar una frecuencia diferente. Y para eso se mueven los tonos de forma diferente. Es muy bonito. Es difícil de explicárselos sin una cuestión gráfica. Pero el punto es que hay tensión y hay colocación. Con la colocación vamos a adquirir tonos que nos van a dar matices. Y eso es lo importante de matizar. Porque no todo el tiempo podemos estar gritando constantemente todo lo que vamos a decir. Y luego tampoco podemos estar hablando constantemente bajito. Tenemos que saber utilizar nuestros matices vocales para producir el mayor impacto posible a nuestro público. ¿Sale? Ahí hubo como 5 matices, ¿de acuerdo? Tienen que vigilar esas partes, ¿de acuerdo? Seguimos, esa fue la garganta, ¿sí? Y finalmente está el cráneo. El cráneo, que pues es todo esto. En el cráneo tenemos una cuestión bien interesante, que por eso hay una distinción acá abajito. En el cráneo tenemos lo que se llaman cavidades resonadoras, que nos van a dar timbre e intensidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entre más resonadores tenemos, más pues resonante se vuelve el sonido. Es decir, más saturación de sonido hay, ¿de acuerdo? Y por eso se oye intenso. Ay, perdón. En el cráneo tenemos la cavidad nasal, que como verán es un espacio hueco bastante grandecito. Ahí no hay nada.
ahí suena nuestra voz, ¿sale? Ahí resuena, perdón. Una voz que resuena allá arriba se le llama voz nasal. Una persona que tiene esta voz. No sé si ustedes vieron la película de Mulan. Lee, el flaquito de la compañía de Mulan, tiene una voz así, ¿de acuerdo? Esa voz es nasal. Ahí está resonando. Y de hecho, si ustedes si ustedes tocan la nariz haciendo este sonido, van a sentir una vibración en su nariz. Sí. Curiosamente yo lo estoy colocando un poquito más atrás, más o menos por esta altura, para que no me moleste la nariz, porque luego hacer algo muy nasal me produce como comezón, porque vibra y me da como ganas de estornudar. Pero sí. Está la cavidad vocal, perdón. Aquí pues básicamente es nuestra boca. Ahí tenemos otro resonador. Qué curioso, esta niña Sofía Niño de Rivera genera un chiste derivado. Ella tiene un chiste que dice que tiene un superpoder, ¿no? Que puede hablar para adentro o algo así. Perdón, empieza a hablar con la boca cerrada. Pero a ver, trataremos de escucharlo. A ver si se oye. Espero que el micrófono esté bien y capte esto. Hola, todos. Mira, Osvaldo Rodríguez. Hola. Ahí estaba yo hablando para adentro, como dice Sofía Niño de Rivera. Eso, si se alcanzó a escuchar, es porque hay un resonador ahí que es la cavidad vocal. Perdón, bucal. Esa cavidad, que es nuestra boca, nos va a ayudar a resonar. Por eso también, cuando resonamos de esta manera, es importante articular mucho, para que podamos resonar de una manera más contundente. ¿De acuerdo? Porque si no, cerramos la salida de aire y pues evidentemente no podemos resonar adecuadamente. ¿De acuerdo? Y finalmente la cavidad faríngea. La cavidad faríngea, o la faringe pues, es una parte de atrás de la boca, casi llegando a la garganta, que la reconocerán ustedes porque es básicamente a la altura de donde les tientan los doctores cuando están enfermos de la garganta, para decirles si está inflamado su ganglio, ¿sale? Cuando les dicen eso, les están tocando esa parte de la cavidad faríngea básicamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos amígdalas, esas se inflaman y entonces obstruyen ese paso de aire. Eso nos va a permitir una resonancia grave, una resonancia también importante, y va a sustentar nuestra columna de aire. Lo interesante con esto es que, por ejemplo, es uno de los resonadores menos explorados en la mayoría de la gente, pero es uno de los más utilizados. O sea, como que la gente no lo ve, o no lo valora, o no le presta atención, pero a final de cuentas sí es importante. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy práctico, y de hecho les invito a que lo busquen, es el canto tibetano o el canto de garganta. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el canto de garganta? Pues literalmente a eso. Van a escuchar sonidos como... Por ejemplo, vamos a ver, el sonido que produciría por la cavidad faríngea sería algo así como... ¿Sí? Ahí hay sonido. Ahí lo que hice fue abrir mucho la boca, bajar la lengua y solamente vibrar mis cuerdas vocales. Ese es el sonido que alcanza a producir la cavidad faríngea. ¿Sale? Ahí está, los resonadores explicados al detalle. Seguimos, chavos. Perdón, primero les doy sus ejercicios de cómo entrenar sus resonadores. Número 1, abdominales. Abdominales en B si quieren entrenarlas fuerte. ¿Sí? Series de 15. Series de 15. Para darle potencia y control a su abdomen y a su diafragma, por ende. ¿Sale? Ejercicios de respiración, creo que ya se los había dado. Pero sí, ahí están. De inhalar y exhalar. Inhalar, retener y exhalar. Que sería en 3, 5 y 7. Inhalamos. 3 tiempos, 5 tiempos, 7 tiempos. Inhalamos. 3 y 5 retenemos. 3 tiempos o 5 tiempos retenemos. Y 3, 5 y 7 exhalamos. ¿Sale? Pueden ir haciendo variaciones para que vayan checando con cuál se sienten mejor. La idea es que lleguemos a 7, 5, 7.
¿sale? 7 tiempos en inhalar, 5 tiempos en retener, 7 tiempos en exhalar, ¿sale? Eso es importante para que vayan controlando su aire. Y finalmente, vocalizaciones. ¿Qué vocalizaciones van a ser? Pues las primeras sería de exploración. Para resonadores de faringe, la primerita que les hice, este canto de ah. Y traten de hacer variaciones de tono. ¿Sí? Esas variaciones de tono les van a ayudar a explorar hasta dónde puede llegar su voz, para que también no se lastimen. Al punto en el que estén cómodos. Cuando empiecen a sentir que hay tensión en el cuello, paren. Por favor, paren. No es sano esa tensión en el cuello. ¿Sale? Para resonadores vocales, hablar para adentro o hablar cetáceo, cualquiera de los dos les va a ayudar. El hablar cetáceo para poder articular y no interrumpir el flujo de aire. Y hablar para adentro, pues para poder explorar cómo resuena su voz en su boca. Y finalmente la cavidad nasal, o la máscara facial, que también le llaman por ahí. Los nasales, hablar como la niñera. Sí, la niñera, de aquellos que hayan visto series noventeras, la niñera de Lana Fine, búsquenla ahí en YouTube, ahí debe estar. Que dice, señor Seafield. Sí. Ese tonito ñero inclusive. Que de hecho, esa ñe está nasal, está apoyada en la nariz. ¿De acuerdo? Esa no les recomiendo mucho que la hagan. Traten de hacer como series de 5 y descansen 20 minutos. Porque la mayoría, al hacerlo, avienta mucho aire, y lo cual reseca las mucosas nasales y luego duele. O hay gente que avienta muy fuerte el aire al paladar por alguna razón y también duele. Entonces, no lo hagan tanto, ¿sale? Una manera que practicábamos luego era con una canción de Lady Gaga, la de Poker Face, creo que es. Sí. No, Bad Romance, perdón. Es Bad Romance. Es con ese sonito de sí, pero es eso, es tratar de hacer la línea melódica con ese sale como un pato. ¿Sale? Eso les va a ayudar a también a checar el tono, porque también pueden modificarlo. Cuando puedan tener conciencia, cuando tengan conciencia de esos resonadores, pueden modificarlos de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, ¿sí? Todos esos van moviéndose de acuerdo a lo que estamos utilizando. Esos fueron nasales con colocación de cuerdas en agudo, ¿sale? Es decir, utilicé y utilicé y evidentemente pues este jamás se va a dejar de utilizar, por eso necesitan respirar bien, ¿de acuerdo? De ahí. Esos son los ejercicios que les encargo para que vayan explorando. Vamos rápidamente con la cuestión de impostación de la voz, que es básicamente lo que les decía. Esto ya son como puntualizaciones muy particulares. Impostar la voz tiene mucho que ver con el apoyo, ¿sale? Pero el impostado, la mayoría de la gente lo malentiende como esta cosa de hacer cóncavo todo, de hacer un sonido como para atrás, así como mi rey. O sea, ya saben, este sonido es impostado, es un poquito impostado, pero está mal impostado. O sea, esto se come el sonido, ¿de acuerdo? O sea, este sonido está tapado, está cubierto. ¿A qué me refiero con esto? La colocación de nuestra garganta está mal puesta, ¿de acuerdo? Y estamos bloqueando el resonador de la nariz. Sí, estamos extremadamente apoyados en esta impostación. Estamos apoyadísimos en la boca, lo cual puede resultar contraproducente porque genera un sonsonete, que es ¿de acuerdo? La idea es que suene natural. Su voz tiene que sonar natural. ¿Cómo va a sonar natural? Principalmente haciendo fuerza en el abdomen. Aquí tienen este chavo haciendo fuerza en su abdomen. ¿Sí? Y la fuerza en el abdomen les va a ayudar para potencia y para dosificar, ¿de acuerdo? Por ahí les recomiendo, para que vean un ejemplo de dosificación del aire,
una canción que se llama Granada, cantada por Alejandro Fernández, que es como la versión más reciente que tengo, de cuando participó en Bellas Artes. Hay por ahí un sostenido que es muy largo. Hay sostenidos más largos todavía, ¿eh? Los cantantes de ópera se pueden aventar unos sostenidos larguísimos, pero pues ese que es uno más para mortales es muy largo porque respiró bien, jaló mucho aire y utilizó su diafragma inteligentemente para distribuir el aire de forma uniforme y con suficiente potencia como para que se oyera bonito y demás, ¿sale? Entonces la impostación es esa, ¿para qué? Para tener potencia. Con el forzar el diafragma no tienen que gritar. Con esta parte de ponerse duro del diafragma puede salir perfectamente la voz sin ningún problema para que ustedes puedan seguir y seguir y seguir hablando sin mayor complicación, ¿vale? Seguimos el análisis del receptor, que ya es el último tema de nuestra presentación de hoy. El análisis del receptor básicamente involucra 4 factores principales, que son el lenguaje corporal, la actitud, la atención y la emotividad. El lenguaje corporal es cómo se está moviendo la persona, ¿de acuerdo? El lenguaje corporal de una persona, por ejemplo, aquí tenemos a esta chica que se está riendo, ¿sale? Aquí tenemos otro que se está riendo, pero estos no. Estos no. Esta no. Esta más o menos. Ajá. Este está más sorprendido que otra cosa. ¿De acuerdo? De esto sabemos que están viendo cosas diferentes de lo que todos están viendo. ¿Sale? Eso es porque su lenguaje corporal resalta y es lo que tenemos que buscar. Si nos tratamos de entretener en revisar a todos los participantes de nuestra audiencia, nos vamos a agotar y nos vamos a distraer y vamos a perder el hilo de nuestra disertación, de nuestro discurso. Y así no se puede. Tenemos que buscar sobre todo los lenguajes corporales que resalten, que sean diferentes a la norma. Si no encontramos ninguno, tenemos que encontrar o tenemos que saber cuál es la norma que se produce. Por ejemplo, a mí alguna vez me tocó hablar del aborto. Sí, en un ejercicio de debate me tocó defender al aborto. Y hubo gente en mi público que no le gustaba el tema. ¿Sale? Y mayoritariamente en ese público a la gente no le gustaba el tema. No le gustaba que alguien defendiera la postura sobre el aborto. Todos estaban serios, con una mirada tensa y siguiéndome constantemente como si me estuvieran cazando o como si estuvieran acechándome. ¿Sale? Esa era la normalidad. Y casi nadie salió de ahí. ¿Qué hice yo? Romper la tensión con un chiste. Por ahí hice varios chistes con respecto al aborto. Y hubo algunos que sí les causó gracia y hubo algunos que no. Aquellos que les causó gracia ya sabía yo que estaban de mi lado. O sea, que si bien no les gustaba la postura, podía tenerlos de mi lado. Eso me lo dijo su lenguaje corporal, el hecho de que reaccionaran. También por eso es importante, y ya lo veremos en la última lección, entender cómo construir un discurso. ¿Sale? Para poder influenciar en el lenguaje corporal. Porque también, si ustedes como ponentes de una cátedra, de una clase, le dicen a su público, relajen los brazos, psicológicamente, de forma preconsciente, los están disponiendo a escucharlos, ¿sale? Son muchas cuestiones ahí de lenguaje corporal, pero vuelvo, busquen los que resalten, los que sean diferentes, y céntrense en ellos, y céntrense en cómo les hacen sentir a ustedes. Por ejemplo, cuando yo estoy dando una clase, y veo que un alumno está bajando la mirada, pienso una de dos: o está triste o está viendo su teléfono, ¿sale? Y entonces yo me acerco para constatar qué está haciendo, ¿sale? A veces tengo un contacto de darle una palmada en el hombro o alguna cosa así para llamar su atención, porque entiendo que su atención no está en mi clase, ¿sale? Esa es una. ¿Cuál otra? El alumno que no está viéndome, pero que está viendo para todos lados. Está ansioso, está haciendo cosas ahí en su cabeza que lo distraen. Y la idea no es esa. La idea es que esté atento. ¿Qué hago entonces? Le pregunto directamente: ¿tienes algo más que hacer? ¿Traes prisa o algo pasa? ¿Para qué? Para que pueda decirme qué pasa. Y entonces yo pueda ocuparme. Ya sea que le diga, pues dame más chance de que terminemos, o puedes retirarte, o no sé. Pero la idea es que tengamos siempre el control mediante la lectura del lenguaje corporal de la gente. Del lenguaje corporal que resalta, que les es llamativo, ¿de acuerdo? La actitud
que es parte también del lenguaje corporal. Alguna vez, por ejemplo, me instruía un maestro de teatro de cómo darse cuenta de lo que le llamamos un heckler. ¿Qué es un heckler? Es un fan, es un espectador que puede distraer o puede romper la dinámica escénica, ¿sale? Por ejemplo, a nivel de la comedia, en el stand-up, por ejemplo, que luego yo hago stand-up en los bares, pues ahí hay alcohol, ¿no? Y entonces estás un poquito ebrio y te andas happy, como dicen por ahí. Y es una buena actitud porque estás más dispuesto a reír. El asunto es cuando te excedes, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me tocó ver una chica que estaba muy ebria y se reía muy fuerte, ¿no? Era de que contaba un chiste y ella... ¿Sale? Entonces, eso de repente llega a un punto en el que aturde, cansa al público, al propio comediante. Y no es una mala actitud, pero hay que tenerlas bajo control, ¿sale? Las malas actitudes son aquellas que no permiten movilización, ¿de acuerdo? O aquellas que simple y llanamente desvían la atención de... pues del punto central, ¿no? Del punto de a lo que va la reunión, la disertación, la cátedra, la discusión, ¿va? La atención es importantísima porque es el juego en el que estamos siempre. Un buen orador siempre va a tener la atención de su público, siempre. Por las buenas o por las malas, pero siempre. Por las malas no es tan padre, pero pasa. Y por las buenas es padre, es muy padre, porque entonces permite una interactividad entre el público y el orador, ¿sale? ¿Cómo constatar la atención? ¿O cómo podemos tener claro que tenemos la atención de nuestro público? Muy sencillo. Checar las pautas. ¿Nos está viendo? Ese es uno. O sea, su mirada está en nosotros. Ese es uno. Tenemos su atención. Hay que checar si se está moviendo con nosotros o solamente está rastreando nuestro movimiento. Porque hay gente que luego lo ves y trae esta mirada muerta, ¿no? De que no está aquí, pero te va siguiendo con los ojos. Eso es un rastreo común que hacen los bebés, que no tienen como conciencia de qué onda con la vida, pero como algo se mueve, lo ven y lo siguen. ¿Cómo constatamos si es uno o es otro? Checando en su lenguaje corporal que esté hacia el frente de nosotros. Hay gente que nos da luego la espalda, nos da unos 3/4 de perfil o medio perfil, y entonces eso fuga su atención, porque entonces está prestando atención a lo que tiene frente al pecho, básicamente, o frente a sus piernas, ¿sale? A donde está dirigiéndose también las piernas, las puntas de los pies apuntan a una cuestión atencional. La más común es las piernas abiertas en los hombres, con los pies apuntando hacia afuera. Eso quiere decir que está relajado también, ¿sale? Quiere decir que está recibiendo bien el contenido. Hay gente que empieza a cerrar las piernas cuando se empieza a sentir tenso. Hombres particularmente. Mujeres, pues las mujeres están más educadas a sentarse con las piernas cruzadas. Pero una cosa es que se sienten con las piernas cruzadas, una cosa es que se sienten con las piernas juntas, y otra cosa es que se sienten con las piernas cruzadas, pero viendo hacia otro lado, ¿sale? Aguas con eso. Todos esos son para checar la atención y evidentemente ir preguntando si vamos claros, si tenemos dudas, si todo va bien, para tener la atención de la gente. Y finalmente, la parte de la emotividad, que esa es una cuestión como lo que les decía del ejemplo de el aborto. A mí me quedaba claro que la gente estaba incómoda porque tenía el ceño fruncido, el ceño tenso, y no me estaba viendo directamente, pero no dejaba de rastrearme, ¿sale? De repente como que desviaban la mirada así como de para quién sabe qué lado, y luego la volvían a poner sobre mí. Eso me dice que estaban incómodos, ¿sale? Estaban emotivamente indispuestos a mi tema, ¿va? Pero no está mal, siempre y cuando entiendan qué están hablando y qué efecto puede tener en su público. Retomaremos más adelante esta parte para poderles complementar, porque ahí hay cosillas que tenemos que puntualizar. Pero por ahora, en esta lección, en este video del día de hoy, ya hemos terminado. Recuerden, si tienen dudas, contacten para que podamos resolverlas. Y bueno, espero que les esté sirviendo y tengan muy claro los ejercicios que van a realizar. También evidentemente les voy a dejar ejercicios para que puedan ir checando
estas cuestiones de el análisis del receptor de una manera más pragmática. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, chavos. Nos